El amanecer sobre el golfo parecía una herida que no terminaba de cerrar. El sol apenas despuntaba y ya el aire olía a sal, a motor diésel y a promesas rotas. Mateo Rivas encendió el motor de su viejo pesquero, la Estrella del Norte, y observó cómo las olas golpeaban el casco con la misma cadencia que su respiración. A los 52 años, su vida era una suma de silencios, de días idénticos marcados por el rumor del agua y los recuerdos que prefería no tocar. Había sido soldado antes de pescador. En su rostro se adivinaban las cicatrices de alguien que conoció demasiados amaneceres con olor a pólvora. Después de 2 décadas sirviendo en operaciones que jamás serían reconocidas oficialmente, solo quería paz. Pero el destino, como el mar, siempre devuelve lo que uno cree haber dejado atrás. A lo lejos, el rugido de 3 motores interrumpió la quietud. Mateo levantó la vista y vio 3 embarcaciones de la Guardia Costera acercándose en formación cerrada. No venían a saludar. Sus faros, potentes como ojos inquisidores, lo cegaban mientras una voz retumbaba por la radio. Atención, nave civil La Estrella del Norte, apague motores y prepárese para inspección. El tono era autoritario, sin espacio para objeciones. Mateo obedeció. Apagó el motor, levantó las manos y esperó. Desde cubierta observó cómo las embarcaciones se posicionaban a su alrededor. Las armas brillaban bajo el sol como dientes metálicos. Los hombres que descendieron no eran simples inspectores, se movían con disciplina de combate. Había algo en su manera de tomar posiciones, en la sincronía de los gestos, que le heló la sangre. Mantenga las manos visibles y aléjese de los controles, ordenó un oficial desde la proa. Mateo asintió y retrocedió despacio, sin apartar la mirada. Había vivido suficientes redadas para saber cuando el protocolo escondía miedo. Su instinto militar le decía que algo no cuadraba. Aquello no era una inspección de rutina, era una operación planificada. Uno de los hombres subió al barco con paso firme y mirada calculadora. Llevaba insignias de rango medio y un rostro joven, demasiado limpio para el mar. Señor Mateo Rivas, anunció, leyendo de una carpeta metálica. Queda detenido por sospecha de contrabando de armas y colaboración con grupos terroristas. El corazón de Mateo se contrajo como una red al tensarse. No respondió. ¿Contrabando de armas? ¿Terrorismo? Era un delirio. Él apenas salía a pescar atunes y a arreglar motores viejos para los vecinos del puerto. Pero sabía que gritar su inocencia ante hombres armados solo empeoraría las cosas. Los agentes comenzaron a registrar el barco. Revisaban cada rincón con precisión metódica, las redes, los compartimentos de hielo, el cuarto de máquinas. Uno de ellos descendió al camarote y tras unos minutos, gritó desde abajo. «Comandante. Encontré algo». El silencio que siguió fue insoportable. Mateo sintió como la sangre le zumbaba en los oídos. El oficial bajó a revisar y regresó con una carpeta llena de documentos sellados y un maletín negro. Los colocó sobre la mesa del timón, como si hubiera encontrado un cadáver. «Explique esto», exigió, mostrando los papeles. Mateo miró los documentos. No los había visto en su vida. Eran planos técnicos, con sellos de confidencial y propiedad del Departamento de Defensa. Los ojos de los agentes se endurecieron. Uno de ellos comenzó a hablar por radio, con tono urgente. El aire se llenó de tensión. Mateo comprendió que aquello había sido preparado. Alguien había colocado esas pruebas a bordo. Durante casi media hora, nadie dijo una palabra. Hasta que una nueva voz irrumpió en la frecuencia, grave y autoritaria. «Unidad Alfa, mantenga posición. Enviamos refuerzos a su ubicación. Nadie se mueve». El oficial al mando palideció. Sus hombres intercambiaron miradas nerviosas. El protocolo había cambiado. Algo grande se movía por encima de ellos. Pocos minutos después, el sonido de un helicóptero rompió el horizonte. Las hélices agitaban el mar como si intentaran borrar la escena. Cuando aterrizó en una de las lanchas, descendieron 3 hombres de traje oscuro, escoltados por soldados. No llevaban insignias visibles. El líder del grupo subió al pesquero y se quitó las gafas. Mateo lo reconoció de inmediato. Era el coronel Alejandro Vega, antiguo compañero de unidad, el hombre que una vez le había salvado la vida en medio del desierto. «Mateo», dijo Vega en voz baja, acercándose. «No estoy aquí para arrestarte. Estoy aquí para sacarte de esto antes de que sea tarde». El mundo se detuvo un instante. Los agentes de la Guardia Costera miraban sin entender. Vega pidió privacidad y los apartó con una orden seca.
Cuando estuvieron solos, habló rápido, casi sin respirar. Te tendieron una trampa. Los documentos que encontraron fueron plantados. Alguien con poder quiere hundirte. Tu nombre aparece vinculado a un expediente de alta seguridad, con acceso restringido incluso para mí. Mateo frunció el ceño. ¿Qué expediente? El de tu padre, respondió Vega. El general Esteban Rivas. Antes de morir, él dejó información sobre una red de oficiales corruptos que desviaban tecnología militar a compradores extranjeros. Esa información desapareció hace 20 años. Ahora reapareció, y lleva tu nombre en la cubierta del archivo. Mateo sintió un vértigo indescriptible. Su padre había sido un héroe condecorado, hasta que lo borraron de los registros oficiales. Siempre creyó que había muerto en una misión secreta. ¿Me estás diciendo que me culpan por algo que él destapó? Exacto, respondió Vega. Están eliminando los últimos rastros del caso. Tú eres el chivo expiatorio perfecto. El mar golpeaba el casco con fuerza, como si escuchara. Vega bajó la voz. Hay algo más. 3 semanas atrás, un sonar civil detectó una anomalía en esta zona. Tú viniste a investigar, ¿verdad? Mateo asintió. Había encontrado algo que lo había desvelado desde entonces. Un conjunto de cajas metálicas en el fondo del mar, perfectamente selladas, a 60 metros de profundidad. Al abrir una de ellas, descubrió armas experimentales con números de serie borrados. Fotografió todo y guardó la tarjeta de memoria en su cinturón. Nadie lo sabía. Vega lo miró con gravedad. Entonces lo confirmo. Las armas que encontraste debían estar destruidas desde hace años. Si salen a la luz, muchos caerán. Es por eso que intentan silenciarte. Mateo comprendió que su vida había cambiado para siempre. Vega le ofreció 2 opciones: desaparecer con su familia bajo nueva identidad o entregarse para ganar tiempo y exponer la verdad desde dentro. El mar estaba quieto, como si contuviera la respiración. Mateo pensó en su esposa, Clara, y en sus 2 hijos dormidos en su pequeña casa junto al puerto. Si huía, los perseguirían. Si se entregaba, podría protegerlos a distancia. Miró a Vega con una serenidad que solo tienen los hombres que ya han decidido. Haz lo que tengas que hacer, Alejandro. Pero promete que ellos vivirán libres. Vega asintió, sabiendo que esa promesa pesaría toda la vida. Tomó la tarjeta de memoria, la guardó en su chaqueta y murmuró: esto vale más que tu vida. El sonido del helicóptero regresó. Las órdenes por radio indicaban que las unidades federales estaban en camino. Vega se apartó justo cuando los agentes regresaron con la orden de arresto formal. Mateo no opuso resistencia. Mientras lo esposaban, miró por última vez el horizonte. El mar no olvidaba, y él tampoco. Subió al helicóptero en silencio. Desde el aire, vio cómo la estrella del norte se hacía pequeña, como un recuerdo que se hundía en el tiempo. El viento golpeaba su rostro, pero dentro de él no había miedo. Había tomado la decisión correcta. Y aunque el mundo pronto lo llamaría traidor, sabía que, en el fondo, acababa de el helicóptero aterrizó en una base costera bajo una lluvia fina que parecía más humo que agua. Mateo Rivas bajó escoltado, esposas al frente, los ojos en el suelo. Las cámaras de los noticieros se agolpaban tras una valla de seguridad. Luces, flashes, voces, acusaciones. En cuestión de horas, su rostro había pasado de ser el de un pescador anónimo a la imagen del nuevo enemigo interno. Veterano acusado de tráfico de armas. Exsoldado vinculado a redes terroristas. Los titulares se multiplicaban como cuchillos. Lo condujeron por pasillos grises hasta una sala sin ventanas. 2 hombres de traje lo esperaban. El mayor de ellos, el fiscal general adjunto, tenía la expresión impasible de quien ha decidido el destino de alguien antes de escucharlo. Señor Rivas, empezó con tono monótono, los documentos hallados en su embarcación están clasificados. Contienen información sensible de proyectos militares. También se halló equipo de comunicación cifrado de uso exclusivo del ejército. ¿Desea declarar algo antes de que se formalicen los cargos? Mateo levantó la mirada. Solo diré la verdad, respondió con voz serena. Esas pruebas fueron puestas ahí. Yo no tengo nada que ver con eso. El fiscal intercambió una mirada con su asistente, una mujer joven de cabello recogido y gesto cansado. Entonces, según usted, dijo el hombre, alguien infiltró su barco, colocó documentos ultrasecretos, sabiendo que usted sería inspeccionado precisamente ese día. ¿Es eso lo que afirma? Exacto.
Y sé por qué lo hicieron. Ilústreme. Mateo se inclinó hacia adelante. Porque descubrí un depósito de armas prohibidas en el fondo del mar, a 20 millas de la costa. Las mismas que desaparecieron de los registros del Pentágono hace años. El fiscal sonrió, sin humor. Una historia fascinante, señor Rivas. Pero sin pruebas, no es más que una fábula. Mateo bajó la voz. Las pruebas existen. Y están en manos de alguien que no podrán comprar. La sonrisa del fiscal se congeló un segundo. Un parpadeo. Una grieta imperceptible. La asistente lo notó. Luego, la reunión terminó abruptamente. 2 guardias entraron y se llevaron a Mateo al módulo de detención. Lo empujaron a una celda limpia, con una cama de metal y una bombilla que nunca se apagaba. Al cerrar la puerta, el sonido metálico del cerrojo fue como una sentencia. A solas, se sentó y cerró los ojos. La imagen de Clara y los niños se filtró entre sus pensamientos. No sabía si Vega había cumplido su promesa, pero debía creer que sí. Era lo único que lo mantenía respirando. Durante los siguientes días, el país entero se ensañó con su nombre. Las cadenas de televisión reproducían su foto, sus años de servicio, entrevistas con antiguos colegas que apenas lo recordaban. Se decía que había vendido información a contrabandistas, que se había enriquecido con secretos militares. Nadie mencionaba que vivía en una casa modesta junto al mar, ni que llevaba una década pescando para sobrevivir. Una tarde, la puerta de su celda se abrió sin previo aviso. Entró un hombre de cabello gris y lentes delgados, portando un maletín. Mi nombre es Dr. Martín Araya. Soy su defensor público asignado. Mateo asintió con desconfianza. ¿Usted cree que puedo salir de esta? Araya suspiró. Depende. Los cargos son graves. Pero he visto casos construidos sobre humo. Y el suyo huele a humo desde kilómetros. Entonces ayúdeme. El abogado abrió el maletín y sacó un expediente. Ya lo estoy haciendo. Sin embargo, necesito algo más que su palabra. Las pruebas. Desaparecieron. No hay registro de la tarjeta que menciona, ni del contacto que asegura tener. ¿Quién tiene esa información? Mateo lo miró directo a los ojos. No puedo decirlo. Si lo hago, muere. Araya lo observó en silencio. Sabía que no mentía. Cerró el maletín y dijo en voz baja, entonces lo único que nos queda es resistir. Las semanas siguientes fueron un desfile de audiencias, interrogatorios y rumores. Vega, el único que podía confirmarlo todo, había desaparecido del mapa. Nadie sabía si seguía vivo. En la prensa, el nombre de Mateo era sinónimo de traición. En los muros de la prisión, los demás reclusos lo llamaban el patriota podrido. Él soportaba en silencio. A veces pensaba que aquella humillación era una forma de purgatorio, un precio justo si con ello su familia seguía a salvo. Una noche, cuando el sueño lo vencía, un guardia se acercó a la reja. «Tienes visita», dijo, evitando su mirada. Mateo se levantó y lo siguió. En la sala de visitas lo esperaba una mujer de cabello corto y chaqueta azul. No era Clara. Era la asistente del fiscal. «Soy Laura Montalvo», dijo ella, extendiendo la mano. Tenía que verlo. ¿Por qué? Porque lo que contó es cierto, respondió, bajando la voz. Encontré una copia del informe de su padre. Alguien dentro del Departamento de Defensa lo había bloqueado. El expediente Proyecto Ares. Contiene pruebas de una red de oficiales que desviaban armas experimentales. Y hay 3 nombres que se repiten en los contratos. Los mismos 3 que ordenaron su arresto. Mateo sintió que el aire se detenía. ¿Por qué me lo dice? Porque mi hermano murió en una misión por culpa de esas armas, susurró. Quiero que la verdad salga. Pero si seguimos hablando, ambos terminaremos enterrados. Le deslizó una hoja doblada bajo la mesa. Aquí hay una dirección. Es una casa segura. Si su abogado logra sacarlo bajo fianza, vaya allí. Alguien lo estará esperando. Antes de que pudiera responder, un guardia golpeó la mesa y anunció el fin de la visita. Laura se levantó y se marchó sin mirar atrás. Mateo apretó la hoja en su mano como si fuera una brújula. Había una chispa de esperanza, mínima pero real. 2 días después, Araya entró a la celda con una sonrisa contenida. Tenemos una oportunidad. Un juez aceptó revisar su caso. Logré que lo trasladen a una prisión militar con condiciones más humanas mientras se evalúan las pruebas. No es libertad, pero es el primer paso. Mateo asintió.
¿Y mi familia? Los servicios de protección civil reportaron un accidente en la carretera donde viajaban Clara y los niños, dijo el abogado, bajando la voz. Murieron, oficialmente. Mateo se quedó inmóvil. La palabra oficialmente resonó en su mente como un eco. Comprendió. Vega había cumplido su promesa. Fue trasladado esa misma noche a una instalación oculta en el desierto de Nevada. Allí, los muros eran blancos, las cámaras giraban sin pausa y los guardias vestían uniformes sin insignias. Su celda era amplia, con libros y una pequeña ventana que dejaba entrar el sol. A veces recibía cartas anónimas, escritas con caligrafía diferente, todas con el mismo mensaje: gracias por lo que hiciste. Nunca sabremos tu nombre, pero sí lo que evitaste. Con el tiempo, empezó a recibir visitas mensuales. Siempre del mismo hombre, con rostro envejecido y voz grave detrás de un nombre falso, el coronel Vega. En la primera visita, se sentaron frente a frente sin hablar. Luego Vega sacó una carpeta. La red cayó, Mateo. 3 generales arrestados. 2 senadores dimitieron. Y se detuvieron al menos 3 atentados en suelo estadounidense. Mateo respiró hondo. ¿Entonces valió la pena? Vega asintió. Más de lo que imaginas. El mar seguía distante, pero su sonido seguía vivo en su memoria. Aquella noche, al recostarse en su celda, Mateo pensó que tal vez la historia no recordaría su nombre. Pero eso estaba bien. Los héroes verdaderos no siempre necesitan testigos. Comenzar su última misión. El amanecer filtraba un tono ámbar sobre el desierto de Nevada cuando Mateo Rivas despertó con el zumbido lejano de los generadores eléctricos. Aquel lugar no tenía nombre ni coordenadas en ningún mapa. Solo un código: Instalación 47B. No era una prisión convencional. Era un purgatorio para quienes sabían demasiado. Desde su ventana enrejada se veían dunas interminables y, a lo lejos, una torre de comunicaciones rodeada de sensores. Cada día era idéntico al anterior: desayuno a las 6, 1 hora de lectura, entrenamiento físico en un patio cercado, silencio absoluto después de las 9. Lo que lo mantenía cuerdo no era la rutina, sino las visitas esporádicas del coronel Vega, quien llegaba siempre sin previo aviso y sin insignias. Ese día, Vega apareció con un semblante distinto. Había cansancio en su mirada, pero también determinación. «Tenemos que hablar», dijo mientras cerraba la puerta de la sala de reuniones. Mateo lo estudió, buscando en su rostro alguna señal. «¿Qué sucede?». Vega abrió una carpeta y la deslizó sobre la mesa metálica. Dentro había fotografías aéreas, informes y nombres. El general Prado, uno de los arrestados, está dispuesto a testificar. Quiere un acuerdo de inmunidad. Si lo conseguimos, su testimonio puede limpiar tu nombre. Mateo frunció el ceño. ¿Y por qué ayudaría a alguien como yo? Vega lo miró con gravedad. Porque teme por su vida. Los mismos que lo apoyaban ahora quieren silenciarlo. Y sabe que tú eres la única razón por la que esta red se desmoronó. Mateo permaneció en silencio. Había aprendido que en aquel juego de sombras, las alianzas eran tan frágiles como el cristal. ¿Qué necesitas de mí?, preguntó al fin. Tu autorización para usar las fotografías originales que tomaste del alijo submarino. La copia que entregué al alto mando fue manipulada. Necesitamos las tuyas, las que guardé en un canal cifrado. Mateo lo miró con incredulidad. ¿Las conservaste? Vega asintió. Nunca las solté del todo. Están guardadas en un servidor protegido. Pero alguien ha intentado acceder a ellas 2 veces esta semana. El corazón de Mateo se aceleró. Entonces ya saben que estoy vivo. Y saben que la evidencia aún existe. Un silencio denso los envolvió. Afuera, el viento azotaba las torres metálicas. ¿Qué propone el alto mando?, preguntó Mateo. Trasladarte a una base aérea en Colorado. Testificarías ante un comité interno. Luego podrían reconsiderar tu condena. Mateo entrecerró los ojos. ¿Y si es una trampa? Si lo es, respondió Vega con serenidad, yo estaré contigo hasta el final. Esa promesa, pronunciada sin dramatismo, tuvo el peso de una hermandad forjada en fuego. 2 días después, la operación comenzó. El traslado se haría por aire, en un avión militar sin identificación. Solo 3 personas sabían el destino final. Pero en los mundos donde el poder y la traición conviven, los secretos nunca son eternos. A medianoche, mientras el avión ascendía sobre el desierto, una alarma se encendió en la cabina.
Vega se levantó de su asiento, instintivo, mientras los pilotos murmuraban entre interferencias de radio. «Tenemos compañía», dijo el copiloto. Drones no autorizados, acercándose rápido. Mateo se quitó las esposas con ayuda de Vega. «Dime que esto no es lo que creo». «Lo es», respondió el coronel, ajustándose el auricular. Alguien interceptó la ruta. El avión realizó una maniobra brusca. Afuera, luces rojas surcaban el cielo como enjambres de avispones. Uno de los drones disparó un proyectil que rozó el ala izquierda, provocando una sacudida violenta. Mateo se aferró a un tubo de soporte mientras la cabina temblaba. «Vamos a caer», gritó el piloto. El impacto los lanzó contra el suelo del fuselaje. Ruido metálico, fuego, humo. El avión descendía a toda velocidad. Vega alcanzó un paracaídas y se lo lanzó. «Salta. No te dejaré. Es una orden, Rivas». El viento rugió cuando la compuerta trasera se abrió. Mateo saltó en el último segundo, envuelto en fuego y oscuridad. El paracaídas se desplegó justo antes de que el avión explotara en un estallido de luz que iluminó el desierto. Cayó en la arena, aturdido, con el cuerpo adolorido y los oídos zumbando. A su alrededor, fragmentos ardientes caían como estrellas moribundas. Intentó ponerse de pie, tambaleante. Buscó con la mirada algún rastro de Vega. Solo vio fuego a lo lejos. Horas después, al amanecer, un vehículo negro sin distintivo se detuvo frente a él. De su interior descendió una mujer con gafas de sol. «Tranquilo, Mateo», dijo una voz familiar. «Soy Laura Montalvo». Mateo apenas podía creerlo. «¿Cómo me encontraste?» «El coronel Vega me contactó antes del vuelo. Sabía que algo podía salir mal. Me dio tus coordenadas». Laura lo ayudó a subir al vehículo. En el asiento trasero había una maleta metálica. «¿Qué es eso?», preguntó él. «La copia original de las fotografías. Vega la recuperó antes de despegar. Me la entregó con una sola instrucción: si no regreso, protégelas con tu vida». Mateo cerró los ojos. El peso de esas palabras lo golpeó con fuerza. Vega probablemente había muerto para que esas pruebas sobrevivieran. Condujeron durante horas, sin señales ni caminos definidos, hasta llegar a una instalación abandonada en las montañas. Era un antiguo refugio de comunicaciones de la Guerra Fría. Allí, Laura conectó un generador portátil y encendió un monitor. «Vamos a subir los archivos a un canal seguro del Pentágono», explicó. «Si lo logramos, se activará una cadena de verificación automática que no podrán detener ni los altos mandos. ¿Y si rastrean la señal? Entonces solo tendremos unos minutos antes de que lleguen». Mateo la observó mientras tecleaba sin descanso. En la pantalla aparecieron carpetas cifradas, coordenadas, números de serie, fotografías submarinas del depósito. «Ahí está», susurró ella. «La verdad». Pero antes de que pudiera completar la transferencia, un sonido agudo llenó el aire. «Interferencia. Drones». Laura miró a Mateo. «Nos encontraron». Mateo tomó la maleta y la conectó directamente a un puerto auxiliar. «Entonces terminemos lo que empezamos». El techo vibró con las hélices. Afuera, luces azules barrían la nieve. Laura escribió la última línea de código. Subiendo archivos. 60%, 80%, 95%. Una explosión retumbó cerca. El monitor parpadeó, pero no se apagó. «Completado», gritó ella. Mateo asintió. «Entonces vámonos». Corrieron hacia un túnel de escape, mientras el refugio se derrumbaba bajo el fuego enemigo. La salida daba a un acantilado. Abajo, el río rugía entre rocas. «Salta», dijo ella. «Tú primero». Laura lo miró una última vez y se lanzó. Mateo la siguió segundos después. El agua helada los envolvió y arrastró corriente abajo, entre espuma y oscuridad. Horas más tarde, emergieron entre juncos, exhaustos pero vivos. El cielo empezaba a clarear. A lo lejos, helicópteros sobrevolaban la zona. Laura lo miró, empapada, con una mezcla de miedo y alivio. «Lo logramos, Mateo. El archivo ya está en manos del comité». Él asintió, jadeando. «Entonces, tal vez ahora la verdad tenga una oportunidad». El amanecer sobre las montañas nevadas parecía limpio, puro, como si el mundo no escondiera secretos. Pero para Mateo Rivas y Laura Montalvo, esa calma era una farsa. Ambos estaban empapados, exhaustos,
escondidos entre los arbustos a la orilla del río. No sabían si alguien los seguía, pero cada ruido en el bosque les sonaba como un disparo. Laura encendió un pequeño dispositivo de rastreo y observó la pantalla. Los drones se alejaron. Al menos por ahora, dijo en voz baja. Mateo asintió, pero no se relajó. Eso significa que el Pentágono ya tiene los archivos. Sí, respondió ella, pero no sabemos quién los verá primero. Si caen en las manos equivocadas, todo esto habrá sido en vano. El viento silbaba entre los pinos. El frío mordía los huesos. Laura miró a Mateo, su rostro endurecido, la mirada fija en el horizonte, el peso de la traición aún grabado en sus ojos. ¿Qué piensas hacer ahora?, preguntó ella. Mateo suspiró. Vivir escondido no es una opción. Si Vega murió por esto, tengo que terminar lo que él empezó. ¿Y cómo?, insistió ella. No puedes ni usar tu nombre. Oficialmente estás muerto. Entonces usaré eso a mi favor. Un muerto no puede ser perseguido. Caminaron durante horas siguiendo un sendero oculto entre la nieve. Llegaron a una cabaña abandonada, cubierta por ramas y polvo. Laura encendió un fuego pequeño y buscó comida entre las mochilas. Mateo, en cambio, se quedó mirando la llama. ¿Sabes qué es lo más extraño?, dijo de pronto. No me duele haber perdido mi rango, ni mi reputación. Me duele haber perdido la fe. ¿En tu país? No, negó con la cabeza. En las personas que juraron protegerlo. Laura lo observó en silencio. Había algo en su voz, una mezcla de decepción y dignidad que la conmovía más que cualquier discurso. Vega creía en ti, dijo ella suavemente. Dijo que eras el único capaz de hacer lo correcto incluso cuando todos te señalaran como traidor. Y mírame ahora, respondió Mateo con una sonrisa amarga. Oculto en una cabaña, perseguido por mi propio gobierno. Ella se acercó un poco más al fuego. A veces, para salvar lo que amamos, tenemos que quemarlo todo primero. Él levantó la vista, sorprendido por sus palabras. ¿Siempre hablas como si narraras una tragedia?, Laura sonrió. No, pero creo que esta historia ya lo es. 2 días después, el eco de las noticias comenzó a llegar a través de un viejo radio de onda corta. Una voz metálica anunció titulares que hicieron temblar el aire. El Pentágono confirma la existencia de una red clandestina de venta de armas a organizaciones terroristas internacionales. Altos mandos militares y 2 senadores estarían implicados en la operación. Laura y Mateo se miraron. Funcionó, susurró ella. Pero el locutor continuó. Las autoridades aseguran que el denunciante principal, identificado como el coronel Ernesto Vega, murió heroicamente durante una misión de transporte confidencial. No hay mención de ningún otro colaborador. Mateo cerró los ojos. La garganta se le endureció. Le robaron hasta el crédito. No, dijo Laura. Le dieron lo que él quería, silencio. Él sabía que el reconocimiento sería tu ruina. El fuego crepitaba, y por primera vez desde su arresto, Mateo sintió una paz amarga. Vega había cumplido su promesa hasta el final. Pero la calma no duró. Esa misma noche, Laura recibió una transmisión codificada en su dispositivo. Una línea de texto parpadeó en la pantalla. Rivas. Sigue vivo. Encuéntrenlo. Prioridad 1. ¿Sabes qué es lo más extraño?, dijo de pronto. No me duele haber perdido mi rango, ni mi reputación. Me duele haber perdido la fe. ¿En tu país? No, negó con la cabeza. En las personas que juraron protegerlo. Laura lo observó en silencio. Había algo en su voz, una mezcla de decepción y dignidad que la conmovía más que cualquier discurso. Vega creía en ti, dijo ella suavemente. Dijo que eras el único capaz de hacer lo correcto incluso cuando todos te señalaran como traidor. Y mírame ahora, respondió Mateo con una sonrisa amarga. Oculto en una cabaña, perseguido por mi propio gobierno. Ella se acercó un poco más al fuego. A veces, para salvar lo que amamos, tenemos que quemarlo todo primero. Él levantó la vista, sorprendido por sus palabras. ¿Siempre hablas como si narraras una tragedia?, Laura sonrió. No, pero creo que esta historia ya lo es. 2 días después, el eco de las noticias comenzó a llegar a través de un viejo radio de onda corta. Una voz metálica anunció titulares que hicieron temblar el aire. El Pentágono confirma la existencia de una red clandestina de venta de armas a organizaciones terroristas internacionales.
Altos mandos militares y 2 senadores estarían implicados en la operación. Laura y Mateo se miraron. Funcionó, susurró ella. Pero el locutor continuó. Las autoridades aseguran que el denunciante principal, identificado como el coronel Ernesto Vega, murió heroicamente durante una misión de transporte confidencial. No hay mención de ningún otro colaborador. Mateo cerró los ojos. La garganta se le endureció. Le robaron hasta el crédito. No, dijo Laura. Le dieron lo que él quería, silencio. Él sabía que el reconocimiento sería tu ruina. El fuego crepitaba, y por primera vez desde su arresto, Mateo sintió una paz amarga. Vega había cumplido su promesa hasta el final. Pero la calma no duró. Esa misma noche, Laura recibió una transmisión codificada en su dispositivo. Una línea de texto parpadeó en la pantalla. Rivas. Sigue vivo. Encuéntrenlo. Prioridad 1. Lo sé. Pero dejó instrucciones. Dijo que si alguna vez lograba sobrevivir, debía entregarte esto. Sacó un sobresellado con cera y lo tendió hacia Mateo. Dentro había una carta escrita a mano. La letra era inconfundible. Mateo, si estás leyendo esto, significa que el plan funcionó, aunque tal vez no de la forma en que imaginamos. La corrupción no se destruye, se reemplaza. Pero mientras haya alguien dispuesto a cargar con la verdad, aún hay esperanza. No busques redención. Busca propósito. Y cuida a Laura. Ella es el futuro. Mateo guardó la carta sin decir palabra. El tren se acercaba, su rugido llenando la noche. Laura lo miró con lágrimas contenidas. ¿Qué harás ahora? Él respiró hondo. Cumpliré su última orden. Mantener viva la verdad. Subieron al tren justo cuando las luces de patrulla iluminaban el andén. El vagón se cerró, y la oscuridad los envolvió. Mientras el tren avanzaba hacia el norte, Mateo observó el paisaje desvanecerse. No era un fugitivo. Era un testigo. Un hombre que había perdido todo, salvo la certeza de que la verdad, incluso oculta, podía cambiar el mundo. Cuando el amanecer tiñó de rojo los campos helados, Laura dormía apoyada en su hombro. Mateo abrió el sobre nuevamente y leyó la última línea de la carta. La historia no recordará tu nombre. Pero los vivos recordarán lo que hiciste. Y por primera vez en mucho tiempo, sonrió. No con alegría, sino con una calma profunda, la de quien comprende que el sacrificio no necesita público, solo propósito. El tren siguió su marcha, alejándose de las sombras de un país que aún debía despertar. Pero ambos sabían que la verdad, en los pasillos del poder, siempre tenía un precio. El tren avanzaba lentamente por la frontera norte, arrastrando a Mateo Rivas y Laura Montalvo hacia un territorio incierto. El frío del amanecer se filtraba entre los tablones del vagón, pero el calor de la adrenalina los mantenía despiertos. Cada crujido de la madera les recordaba que estaban a un paso de lo desconocido. Laura se inclinó hacia Mateo y abrió su computadora portátil. Tenemos que asegurarnos de que los datos de Vega no se pierdan, dijo. Si llegan a alguien equivocado, todo el sacrificio habrá sido en vano. ¿Y si nos rastrean? Preguntó Mateo, mirando por la rendija del vagón. Ellos saben dónde estamos. No exactamente, respondió ella. El canal que usamos es seguro, encriptado. Nadie fuera del Pentágono puede interceptarlo, por ahora. Mateo asintió, pero su mirada permaneció fija en la línea del horizonte que se difuminaba entre la niebla. Cada sombra parecía un enemigo, cada sonido un espía. Sabía que la red que habían descubierto no era solo nacional, sino internacional. Las armas que Vega había documentado estaban destinadas a compradores de todo el mundo, y la corrupción no conocía fronteras. ¿Sabes qué significa esto? Dijo Laura, levantando la cabeza hacia él. Si logramos cruzar, podremos exponer la red desde un país neutral. Nadie nos detendrá allí. Sí, dijo Mateo, apretando los puños. Pero también significa que nos convertimos en objetivos móviles. Todo aquel que quiera impedir que la verdad salga a la luz nos buscará, y nos encontrará si cometemos un solo error. El tren empezó a descender hacia un valle cubierto de niebla espesa. Mateo y Laura se escondieron entre los sacos de carbón que transportaba el vagón, cubiertos de hollín. Desde su posición, podían escuchar los pasos de los operarios del tren y el sonido lejano de patrullas fronterizas. Cada minuto era un riesgo calculado. Aquí es donde comienza lo difícil, dijo Mateo. Cruzar la frontera es solo el primer paso.
Después viene exponer a los culpables y asegurarnos de que la información llegue a las manos correctas. ¿Confías en alguien allá afuera?, preguntó Laura. Solo en ti, respondió él. Y en los que Vega confió. Horas después, cuando la oscuridad cubría el valle, el tren frenó en un desvío remoto. Un contacto les esperaba, un hombre de complexión delgada, con gafas oscuras y un sobre grande en la mano. Se acercó sigilosamente y asintió al verlos. Mateo Rivas, Laura Montalvo, dijo con voz grave. Tienen suerte de que todo esté listo para ustedes. Pocos saben que cruzarán esta frontera hoy. ¿Estamos seguros?, preguntó Mateo. Lo suficientemente como para no ser atrapados antes de llegar a la ciudad. Después, el verdadero juego comienza, respondió el hombre, señalando un vehículo cubierto de lona en la distancia. Subieron al vehículo y comenzaron el trayecto hacia el norte. Cada curva del camino era un recordatorio de la vigilancia constante, de los satélites, drones y agentes encubiertos que podían rastrearlos en cualquier momento. Mateo revisaba mentalmente las coordenadas de las armas, cada caja sumando millones de dólares en tecnología militar prohibida. Cada número de serie era un arma potencial en manos equivocadas. ¿Qué planeas hacer con las fotos y los datos?, preguntó Laura mientras ajustaba su equipo de comunicación portátil. Primero asegurarnos de que los archivos estén protegidos, dijo Mateo. Después, encontrar periodistas y funcionarios confiables que puedan corroborarlo sin ser eliminados por la misma red que quiere que desaparezcamos. En la ciudad fronteriza, los recibieron con documentación nueva, pasaportes falsos, nombres nuevos, identidades completas. Mateo se convirtió en Alejandro Cruz, Laura, en Valeria Torres. Su vida anterior se desvaneció como humo en el viento. Nadie los reconocería. Nadie los rastrearía, al menos, no de manera oficial. Pero mientras cruzaban las calles de la ciudad, Mateo notó algo inquietante: un coche negro le seguía discretamente. No había duda. La red sabía que habían escapado, y ahora sus cazadores estaban cerca. No nos han perdido de vista, dijo él, apretando el brazo de Laura. Debemos movernos rápido. Usaron callejones, mercados abarrotados y rutas de transporte público improvisadas para perder a los perseguidores. Cada paso, cada giro, era un cálculo militar. Mateo había pasado décadas en el campo de batalla, pero nunca había sentido la presión de proteger la verdad sin un ejército a su lado. Ahora, su vida y la de Laura dependían de su instinto y experiencia. Finalmente llegaron a un edificio seguro, un apartamento discreto en el centro de la ciudad. Allí, Mateo pudo revisar los archivos de Vega más a fondo. Cada fotografía, cada coordenada, cada registro de caja y cada número de serie confirmaba lo que ambos temían: la red era más grande de lo que imaginaban. Armas experimentales, misiles guiados, drones de ataque, todo había sido vendido en el mercado negro con la complicidad de funcionarios corruptos dentro del propio gobierno. Esto es un desastre global, dijo Laura mientras revisaba los documentos. Si esto se filtra sin control, habrá muertos, y no solo civiles. Soldados de nuestro país podrían ser eliminados por nuestras propias armas. Mateo asintió. Por eso tenemos que hacerlo bien. No podemos dejar margen de error. Durante los días siguientes, Alejandro y Valeria contactaron a periodistas internacionales de confianza y a un pequeño grupo de oficiales honestos que aún trabajaban en inteligencia militar. Usaron canales encriptados, códigos y reuniones en lugares remotos para transferir la información sin alertar a la red. Cada paso estaba lleno de riesgo, cada encuentro podía ser su último. Pero la red no estaba inactiva. Desde la distancia, ejecutivos y militares corruptos comenzaron a desplegar espías, hackers y mercenarios para rastrearlos. Cada mensaje encriptado que enviaban era interceptado parcialmente. Cada contacto era evaluado y, en algunos casos, eliminado antes de poder actuar. Mateo y Laura estaban en una carrera contrarreloj, sabiendo que cada hora contaba. Una noche, mientras revisaban un archivo con los últimos movimientos de la red, Laura levantó la vista y vio un mensaje en la pantalla. Sabemos quiénes son. No pueden esconderse por mucho tiempo. Rendirse es la única opción segura. Están cerca, susurró Laura. Nos han rastreado de nuevo. Entonces es hora de contraatacar, dijo Mateo, sus ojos brillando con determinación. No nos rendiremos. Y así, en esa ciudad extranjera, bajo identidades falsas y acechados por enemigos invisibles, Alejandro Cruz y Valeria Torres comenzaron la fase más peligrosa de su misión:
exponer una conspiración internacional de armas mientras luchaban por sobrevivir, sabiendo que un solo error significaría la muerte. Mientras tanto, lejos de allí, en Washington y Nueva York, la red comenzaba a sentir la presión. Documentos falsificados, cuentas bloqueadas, operaciones encubiertas interrumpidas, la red sabía que había alguien vivo que había descubierto sus secretos, alguien que no podía ser detenido mediante las rutas legales normales. La batalla había cambiado de escenario. No más barcos, ni celdas, ni helicópteros federales. Esta vez, la guerra se libraba en la sombra de las ciudades, en la encriptación de archivos y en la astucia de dos sobrevivientes determinados a exponer la verdad. Mateo miró a Laura esa noche, mientras la ciudad dormía alrededor. Si logramos esto, dijo él, no solo limpiamos los nombres de Vega y los nuestros, evitamos que estas armas caigan en las manos equivocadas. Entonces no hay marcha atrás, dijo ella, tomando su mano. La verdad vale más que nuestras vidas. Él asintió, consciente de que el peligro que enfrentaban era mayor que cualquier misión anterior en su carrera militar. Pero también sabía algo más, habían sobrevivido al sistema que intentó destruirlos, y ahora eran la última línea de defensa. El amanecer los encontró revisando los archivos, planificando su próximo movimiento. La ciudad era silenciosa, pero Mateo sabía que en cualquier momento el enemigo podría aparecer. La tensión era constante, pero también lo era la convicción de que estaban haciendo lo correcto. Y mientras las primeras luces del día iluminaban el horizonte, Alejandro Cruz y Valeria Torres, dos nombres que nadie reconocería jamás, comprendieron que la verdadera batalla apenas comenzaba. El amanecer apenas tocaba los techos de la ciudad cuando Alejandro Cruz y Valeria Torres comenzaron a movilizarse nuevamente. La información que habían recolectado sobre la red de armas era demasiado peligrosa para quedarse en un solo lugar. Cada minuto que pasaba significaba que sus enemigos podrían localizar sus coordenadas y eliminarlos. La ciudad, que parecía tranquila desde arriba, se transformaba en un laberinto mortal a medida que descendían a sus calles estrechas y mercados abarrotados. Tenemos que dividirnos, dijo Alejandro mientras revisaba el mapa encriptado de sus contactos. Ellos buscan patrones. Si nos ven juntos, nos identificarán más rápido. Entendido, respondió Valeria. Nos comunicamos a través del canal seguro. Nadie podrá interceptarlos si seguimos el protocolo. Alejandro caminó entre la multitud con pasos calculados, mezclándose con los vendedores, los turistas y los obreros de la ciudad. Cada movimiento era medido, cada mirada evaluada. Sabía que en cualquier esquina podrían encontrar un enemigo disfrazado de civil. La experiencia militar le enseñó que la paranoia bien fundamentada podía salvar vidas. Mientras tanto, Valeria se dirigió a un café discretamente, uno que había sido elegido como punto de intercambio seguro. Sacó su computadora portátil y comenzó a enviar fragmentos de la información que habían recopilado a periodistas y oficiales de confianza. Cada archivo estaba dividido en secciones encriptadas, asegurando que incluso si alguien interceptaba un paquete, no obtendría nada completo. No podemos permitirnos errores, murmuró Valeria, observando la calle a través de los cristales empañados. Esto es más grande de lo que imaginamos. Alejandro, desde su posición entre la multitud, vigilaba los movimientos de un coche negro que lo seguía discretamente desde hacía más de una hora. Sabía que no podían confiar en el azar. Esa red era eficiente, con recursos ilimitados y conexiones en varios niveles del gobierno y del mercado negro internacional. Cada paso debía ser milimétricamente calculado. Valeria, ¿recibiste las coordenadas de la entrega de la primera caja? Preguntó por el canal seguro. Sí, están listas para ser verificadas por los periodistas de confianza. Respondió ella. Pero tenemos que apresurarnos. Si llegan tarde, alguien más podría reclamar el contenido. El plan era simple, pero letal, enviar pruebas verificables de la venta ilegal de armas a medios neutrales y oficiales honestos, mientras evitaban ser rastreados y neutralizados por la red. Cada archivo digital contenía evidencia de transferencias, contratos falsificados y fotos de las armas experimentales que Alejandro había descubierto en el fondo del océano. Cada evidencia estaba firmemente conectada a los responsables, desde generales corruptos hasta empresarios inescrupulosos que movían los hilos detrás del telón. Recuerda, nadie puede saber nuestras identidades reales, advirtió Alejandro. Todo el mundo ve a Alejandro Cruz y Valeria Torres, pero la verdad es que somos los mismos que descubrieron la red. Mientras enviaban los archivos, comenzaron a recibir señales de alerta, drones de vigilancia sobrevolando la ciudad,
cámaras analizando rostros, patrones de movimiento inusuales en las calles. La red sabía que estaban activos y había comenzado a desplegar sus agentes para neutralizarlos. Alejandro y Valeria entendieron que el tiempo era crucial. No podían permitirse pausas. Es hora de movernos al segundo punto de encuentro, dijo Alejandro. Tenemos que asegurar la ruta hacia los contactos internacionales. En un vehículo alquilado, se dirigieron a un puerto remoto donde un barco estaba listo para llevar la información a un país neutral. Mientras cruzaban la ciudad, Alejandro notó un patrón en los coches negros que los seguían. No eran mercenarios comunes, sino exmilitares con entrenamiento táctico avanzado. La red no solo tenía influencia política, también contaba con personal altamente capacitado para operaciones encubiertas. Ellos saben que tenemos pruebas, dijo Alejandro. No podemos confiar en nadie más que en nosotros mismos. El puerto estaba desierto, cubierto por la niebla matutina. Alejandro y Valeria se movieron con rapidez, ocultando el maletín que contenía las memorias encriptadas con los archivos de las armas. Cada caja en el maletín representaba millones de dólares en tecnología prohibida y, en manos equivocadas, el potencial para desatar un desastre internacional. Si alguien intercepta esto, dijo Valeria, no solo nuestras vidas estarán en peligro, sino que estas armas podrían terminar en manos de terroristas. Mientras aseguraban el maletín, un helicóptero silencioso apareció en la distancia, iluminando el puerto con su haz de luz. Alejandro y Valeria se escondieron entre contenedores de carga, evaluando la amenaza. Los pilotos del helicóptero no parecían buscar una simple inspección rutinaria, su formación y velocidad indicaban que estaban preparados para neutralizar a cualquier objetivo. No es un helicóptero de la ciudad, dijo Alejandro. Esto es personal. De repente, los altavoces del helicóptero emitieron un mensaje. Alejandro Cruz, Valeria Torres, salgan del escondite y entreguen el maletín inmediatamente. No hay margen de negociación. No, respondió Alejandro a través de un micrófono portátil. La información debe llegar intacta a las manos correctas. El helicóptero descendió y varios hombres armados comenzaron a desplegarse por el puerto. Alejandro y Valeria sabían que enfrentaban una elección imposible: luchar y arriesgar la destrucción de las pruebas, o huir y mantener la información segura. Optaron por lo último. Usando la niebla como cobertura, se movieron hacia un muelle oculto donde una pequeña lancha esperaba. Alejandro manejaba el timón mientras Valeria operaba los equipos de comunicación. Los hombres del helicóptero no podían seguirlo sin exponer la operación, y cada segundo contaba. Cuando finalmente llegaron a aguas abiertas, el puerto desapareció detrás de la niebla. Alejandro tomó un respiro profundo. Sabía que la verdadera persecución apenas comenzaba, pero habían logrado la primera etapa. Las pruebas seguían intactas y sus vidas, por ahora, también. Segundo que pasaba podía significar la diferencia entre escapar con vida y caer en una emboscada mortal. Valeria, revisa nuevamente los canales seguros, dijo Alejandro, con la voz tensa pero controlada. Tenemos que asegurarnos de que nuestros contactos internacionales estén listos para recibir los archivos. Valeria, sentada frente a su computadora portátil blindada, tipeaba rápidamente, enviando fragmentos encriptados de las pruebas recopiladas. Cada archivo estaba protegido con múltiples capas de cifrado, para que, en caso de interceptación, fuera imposible de descifrar sin la clave exacta. Todo está listo, respondió Valeria. He establecido 3 rutas de transmisión alternativas y un protocolo de emergencia en caso de que alguien intente bloquear la señal. Alejandro asintió, consciente de que cada detalle contaba. Sabía que la red no se detendría ante nada, contaban con mercenarios exmilitares, hackers especializados, y la influencia política necesaria para borrar cualquier evidencia. La operación era extremadamente delicada, un solo error podría significar la pérdida de las pruebas y, peor aún, la muerte de ambos. El primer contacto estaba en un país neutral, un lugar donde los medios independientes y las autoridades confiables podían recibir la información sin riesgo de filtraciones internas. Alejandro ajustó el rumbo de la lancha, calculando la distancia y el tiempo de llegada mientras Valeria supervisaba la transmisión digital. Estamos entrando en la zona de cobertura satelital, advirtió Valeria. Si no nos movemos rápido, nos localizarán. Justo en ese momento, un zumbido agudo interrumpió la calma. Un dron de vigilancia apareció a lo lejos, detectando la presencia de la lancha. Alejandro maniobró de inmediato, zigzagueando para romper la trayectoria de vuelo del dron y desaparecer nuevamente en la niebla.
No podemos permitir que nos sigan tan cerca, dijo Alejandro. Necesitamos llegar al punto de encuentro antes de que activen sus sistemas de rastreo avanzados. Mientras avanzaban, Valeria compartió información crucial sobre los movimientos de la red. Habían desplegado al menos 3 equipos de seguimiento en la costa, utilizando vehículos blindados y cámaras de alta resolución. Era evidente que la organización tenía acceso a tecnología de vigilancia de última generación. No podemos confiarnos de nadie en tierra firme, dijo Valeria. Todos nuestros contactos deben ser considerados neutrales hasta que la transmisión se complete. Alejandro asintió. Sabía que la confianza podía ser un lujo peligroso. Cada encuentro debía estar planificado, cada movimiento medido con la precisión de un reloj suizo. Su experiencia en operaciones militares le enseñó que los errores se pagan con sangre, y esta misión no era diferente. Al acercarse al punto de encuentro, un puerto secreto al que solo podían acceder con credenciales encriptadas, Alejandro y Valeria notaron movimientos inusuales. Un barco pequeño se aproximaba desde el lado opuesto, su curso directo hacia ellos. El instinto de Alejandro, afinado por años de entrenamiento, le indicó peligro inmediato. «Prepárate», susurró Alejandro. Esto no es casualidad. El barco se acercó lo suficiente para identificar a sus ocupantes, mercenarios armados, claramente contratados para interceptarlos. Alejandro aceleró la lancha y Valeria activó un señuelo electrónico, emitiendo señales falsas para confundir a los perseguidores. El pequeño embarque comenzó a girar en círculos, intentando seguir las falsas coordenadas. «Funciona», exclamó Valeria, aliviada momentáneamente. «Pero no durará mucho. Ellos no se rinden fácilmente». Mientras tanto, Alejandro calculaba la velocidad y el ángulo de la próxima maniobra. Necesitaban llegar al puerto secreto sin ser detectados y entregar los archivos a tiempo. Cada decisión estaba cargada de riesgo, cada segundo contaba. El puerto estaba rodeado de altos muros y vegetación que ocultaba la entrada a simple vista. Alejandro maniobró la lancha entre los muelles abandonados, sumergiéndose en la sombra de estructuras industriales para evitar ser visto desde el cielo. Valeria, con las manos firmes sobre la computadora, enviaba los fragmentos finales de los archivos en tiempo real, asegurándose de que cada paquete llegara intacto. «Estamos casi allí», dijo Valeria. «Solo falta un último tramo». De repente, un helicóptero apareció sobre el puerto, sus luces iluminando el área con intensidad. Alejandro y Valeria se detuvieron en seco, evaluando la situación. La red estaba utilizando recursos aéreos ahora, y eso significaba que la persecución estaba escalando a un nivel que no habían anticipado. «Debemos actuar rápido», dijo Alejandro. «Si nos detectan desde el aire, no hay escape». Valeria activó un dispositivo de interferencia que bloqueaba temporalmente las señales de rastreo del helicóptero. Alejandro maniobró la lancha hacia un canal estrecho entre muelles, donde la visibilidad era limitada y podían ocultarse de los sensores aéreos. La tensión era palpable, el zumbido del motor del helicóptero resonaba como un tambor de guerra sobre el agua. Cuando finalmente llegaron al punto de entrega, un equipo de contacto esperaba con un bote más grande. Alejandro y Valeria transfirieron los archivos rápidamente, asegurándose de que toda la evidencia estuviera en manos de personas confiables. «Todo está completo», dijo Valeria, exhausta pero satisfecha. «Ahora solo queda regresar y desaparecer antes de que la red descubra la ubicación». «Exacto», respondió Alejandro. «Pero no nos subestimemos, aún no hemos terminado. Ellos sabrán que hemos hecho la entrega y empezarán a buscar represalias inmediatas». El regreso fue silencioso y tenso. Alejandro mantenía la lancha en curso irregular, evitando patrones que pudieran ser rastreados, mientras Valeria monitoreaba cualquier señal de alerta. La red estaba desesperada por recuperar lo que habían perdido, y su venganza no tardaría en llegar. «Estamos vivos», dijo Valeria, intentando relajar el ambiente. «Pero no podemos bajar la guardia». Alejandro asintió, sus ojos fijos en la línea del horizonte. Sabía que esta era solo la primera victoria en una guerra silenciosa y mortal. Cada archivo entregado, cada evidencia transmitida, era un golpe a la red, pero también un imán para la venganza de enemigos implacables. «Nuestra misión continúa», dijo Alejandro. «No podemos descansar hasta que toda esta corrupción quede expuesta y neutralizada». Mientras desaparecían entre la niebla, Alejandro y Valeria se dieron cuenta de que la operación internacional había comenzado oficialmente. La red sabía que existían personas que podían detenerla,
y eso los hacía más peligrosos que nunca. Cada acción debía ser precisa, cada paso calculado, y cada movimiento, anticipado. El océano se extendía ante ellos, un manto de incertidumbre y peligro, pero también de oportunidad. Alejandro y Valeria sabían que estaban en la primera línea de una batalla que nadie más podía ver, una guerra invisible que definiría el futuro de cientos de vidas inocentes. Y mientras el sol comenzaba a elevarse sobre el horizonte, iluminando las olas con un resplandor rojizo, Alejandro y Valeria entendieron que la verdadera lucha apenas comenzaba: proteger la verdad, sobrevivir a la red y asegurar que la justicia finalmente prevaleciera, aunque eso significara caminar por un sendero donde cada paso podría ser el último. El cielo gris anunciaba tormenta mientras Alejandro Cruz y Valeria Ríos avanzaban hacia un escondite temporal en la costa norte. Cada ola que rompía contra el casco de la lancha parecía un recordatorio del peligro constante que los acechaba. La red que había intentado interceptarlos esa mañana no se daría por vencida tan fácilmente, sus recursos eran ilimitados y su determinación, mortal. Alejandro, dijo Valeria, revisando los datos en su tablet encriptada. He recibido señales de rastreo en nuestras rutas secundarias. Alguien nos sigue, pero es difícil determinar si son drones o mercenarios en tierra. Alejandro ajustó el rumbo, desviándose hacia un canal más estrecho, oculto entre acantilados y maleza costera. Cada maniobra estaba calculada para dificultar la localización desde cualquier ángulo, pero sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que los localizaran de nuevo. Tenemos que dividir las rutas de rastreo, dijo Alejandro. Voy a tomar la lancha por un trayecto más directo y rápido, mientras tú envías los paquetes de datos por la línea segura. Valeria asintió, concentrada. Sabía que cualquier error podía significar la pérdida de evidencia crucial, peor aún, la muerte de Alejandro. Comenzó a enviar los archivos fragmentados, asegurándose de que cada segmento llegara a múltiples destinos internacionales. Cada transmisión estaba codificada y redundante, incluso si una ruta era interceptada, las demás asegurarían que la información sobreviviera. Mientras tanto, Alejandro maniobraba con precisión extrema, evaluando cada curva y sombra en el horizonte. La red no estaba limitada a la vigilancia tecnológica, también contaba con informantes en tierra, personas que podían aparecer en cualquier puerto y ponerlos en peligro. La paranoia era necesaria, y la experiencia militar de Alejandro le enseñaba a anticipar cada movimiento enemigo. Alejandro, gritó Valeria de repente. 2 embarcaciones rápidas se aproximan desde el este. Identificación visual no posible, pero su velocidad indica que nos quieren interceptar. Entendido, dijo Alejandro. Preparémonos para maniobras evasivas. Mantén la transmisión activa. Las embarcaciones se acercaban con rapidez, cortando la distancia como depredadores. Alejandro aceleró, cambiando de dirección en un zigzag coordinado con las maniobras que Valeria ejecutaba en la interfaz de rastreo. Cada movimiento era vital, una acción en falso y quedarían a merced de sus perseguidores. El primer impacto visual fue intimidante: hombres armados con chalecos tácticos y armas automáticas, preparados para capturar o eliminar a cualquiera que se interpusiera. Alejandro conocía su entrenamiento: preciso, calculado, letal. Esto no era una simple operación de captura, era un ataque directo de una red con recursos militares. Valeria, activa el señuelo electrónico, ordenó Alejandro. Haz que los rastreadores pierdan nuestra señal durante al menos 30 segundos. Valeria tecleó con rapidez, liberando pulsos falsos que alteraban la posición de la lancha en los sistemas de los perseguidores. Alejandro aprovechó esos segundos para girar bruscamente y sumergirse parcialmente en la sombra de los acantilados. La primera ola de mercenarios quedó desorientada, confundida por la información contradictoria. Buen trabajo, dijo Alejandro, con el corazón latiendo a toda velocidad. Pero no bajemos la guardia. Están mejor preparados que cualquier grupo que haya enfrentado antes. Mientras avanzaban, Alejandro repasaba mentalmente los próximos pasos. Debían llegar a un puerto seguro, donde un equipo de contacto esperaba para evacuar los archivos y proporcionar un refugio temporal. No podían permitirse errores. Si la red descubría el punto de reunión, todos los esfuerzos previos habrían sido en vano. En la costa, una vieja factoría abandonada servía como cobertura. Alejandro calculó la entrada entre los muelles deteriorados, evitando que los perseguidores pudieran verlos desde el aire. Valeria ajustó la transmisión para enviar los archivos finales, la más importante de todas las rutas. Cada segundo contaba, la red estaba a pocos kilómetros de
Distancia, una vez que supieran de la existencia de la entrega, actuarían sin contemplaciones. Estamos entrando en la zona de cobertura, informó Valeria. Este es el último tramo seguro para la transmisión. Alejandro asintió y maniobró con extrema cautela, adentrándose en un canal estrecho. El agua estaba oscura y llena de corrientes que podían dificultar la maniobra de la lancha, pero Alejandro lo consideró una ventaja. Los mercenarios tendrían dificultades para seguirlos en esas condiciones. ¿Preparados para evacuar?, dijo Alejandro. Mantén la línea de comunicación limpia hasta que los archivos estén seguros. El equipo de contacto apareció justo a tiempo. Un bote más grande emergió desde la oscuridad, con luces mínimas para no ser detectados. Alejandro y Valeria transfirieron los archivos rápidamente, asegurándose de que cada paquete estuviera completo y sin daños. La tensión era insoportable, podían sentir que la red estaba cerca, rastreando cada movimiento. Todo está seguro, dijo Valeria, respirando con dificultad. Ahora solo queda desaparecer antes de que nos localicen de nuevo. Alejandro asintió. Sabía que la operación no había terminado, aunque la entrega fuera exitosa, la red estaría más determinada que nunca para encontrar y eliminar a quienes los habían desafiado. La venganza sería inmediata, calculada y despiadada. Mientras regresaban por un canal alternativo, Alejandro observó los movimientos en el horizonte, señales de radar, destellos de armas automáticas, indicios de que la red estaba reorganizándose para el siguiente ataque. Cada segundo que pasaba confirmaba la magnitud de la amenaza. Valeria, tenemos que mantenernos un paso adelante, dijo Alejandro. Ellos no descansarán hasta recuperar lo que creen que es suyo. Valeria asintió. Sabía que la supervivencia dependía de anticipar los movimientos enemigos y adaptarse más rápido de lo que podían reaccionar. Era un juego mortal de estrategia, donde cada decisión podía significar la vida o la muerte. De repente, un helicóptero apareció en el cielo, acercándose con velocidad y precisión. Alejandro calculó de inmediato la distancia y la trayectoria, estaban siendo interceptados. «Evade», gritó Alejandro, maniobrando la lancha con rapidez y precisión. «Mantente concentrada en la transmisión, no podemos permitir que bloqueen los archivos». Valeria activó la interferencia aérea, generando señales falsas que confundían los sistemas del helicóptero. Alejandro aprovechó la confusión para sumergirse entre los muelles y desaparecer momentáneamente de la vista del enemigo. La maniobra fue arriesgada, pero funcionó. «Estamos fuera de su línea de visión, por ahora», dijo Alejandro. «Pero debemos movernos rápido. El puerto seguro está a menos de 5 kilómetros». Mientras avanzaban hacia el refugio, Alejandro y Valeria analizaron los movimientos de la red. Había al menos 5 equipos de mercenarios y un dron adicional vigilando desde la distancia. La amenaza era constante, y cualquier error podía significar la pérdida de todo. «Si logramos llegar al puerto», dijo Alejandro, «tendremos unos minutos de respiro, pero no podemos confiar en que la red haya perdido nuestra pista. Estarán observando cada canal de comunicación, cada señal, cada movimiento». Valeria asintió, consciente de que estaban en una guerra silenciosa donde cada decisión contaba. La red no solo quería recuperar los archivos, quería enviar un mensaje claro: nadie podía desafiar su poder sin pagar el precio máximo. Y mientras la tormenta comenzaba a formarse en el horizonte, Alejandro y Valeria entendieron que esta misión no era solo una operación de supervivencia, era el inicio de una guerra silenciosa, donde la verdad debía ser protegida a toda costa, y la justicia solo podía prevalecer si ellos sobrevivían para contarla. La noche había caído completamente sobre la costa norte. Alejandro Cruz y Valeria Ríos avanzaban con cautela hacia el refugio seguro, pero la sensación de que estaban siendo observados nunca desapareció. Cada sombra en los muros de la factoría abandonada parecía moverse, cada crujido del muelle resonaba como un posible anuncio de ataque. La red que los perseguía no era solo astuta, era despiadada, y conocía su patrón de movimientos con precisión casi militar. «Alejandro», susurró Valeria mientras revisaba la tableta encriptada. «Hay señales inusuales en nuestro canal de comunicaciones. Alguien está interfiriendo de manera que parece interna». Alejandro frunció el ceño. Una interferencia interna significaba que alguien de su equipo podría estar comprometido. La paranoia se convirtió en certeza. No solo estaban siendo perseguidos desde fuera, sino que un traidor estaba dentro. «Prepárate para desviar todas las rutas de transmisión», ordenó Alejandro. «No podemos arriesgarnos a que los archivos sean interceptados ahora»,
no después de todo lo que hemos logrado. Valeria comenzó a fragmentar la información en múltiples rutas, cada paquete codificado con claves de seguridad independientes. Alejandro observaba el perímetro mientras maniobraba la lancha con destreza, evaluando cualquier movimiento sospechoso en el horizonte oscuro. La tensión era palpable. Una decisión en falso podría significar no solo la pérdida de los archivos, sino la muerte inmediata de ambos. A pocos metros, un grupo de hombres apareció silenciosamente desde la penumbra del muelle. No había disparos, no había sirenas, la estrategia era acercarse lo más posible antes de atacar. Alejandro lo percibió de inmediato gracias a su entrenamiento militar. Valeria, prepárate, dijo con voz baja. Tenemos compañía. Los intrusos se movían con precisión, con chalecos tácticos y armas silenciosas, claramente profesionales. La red no solo estaba tras los archivos, estaba enviando equipos especializados para neutralizarlos sin dejar rastro. Alejandro maniobró la lancha hacia un lado, evitando la línea de fuego, y lanzó bengalas que iluminaron brevemente la escena, cegando a los atacantes por fracciones de segundo cruciales. Ahora, gritó Alejandro mientras usaba la confusión para acercarse al canal estrecho que conducía al refugio. Valeria mantenía las transmisiones activas, enviando fragmentos de datos que confirmaban la ubicación de las armas experimentales, los números de serie, las coordenadas GPS y las marcas de tiempo de su descubrimiento. Cada paquete era un riesgo calculado, pero también la única forma de proteger la información que podría salvar miles de vidas. En medio de la maniobra, Alejandro recibió un golpe de adrenalina. Un dron apareció de la nada, volando a baja altura y equipado con sensores ópticos de última generación. Sus movimientos eran tan precisos que claramente estaba controlado por alguien que conocía sus tácticas a la perfección. Valeria, el dron nos tiene en la mira, alertó Alejandro. Prepara los interferidores electrónicos. La tablet de Valeria comenzó a emitir señales que distorsionaban los sensores del dron, creando imágenes fantasma y posiciones falsas. Alejandro aprovechó esos segundos para girar la lancha y entrar en un canal que conocía solo él, un pasaje estrecho y lleno de obstáculos naturales que dificultaba cualquier persecución. Esto es demasiado fácil, susurró Valeria. No puede ser solo una coincidencia. Alejandro entendió de inmediato, alguien dentro del equipo había filtrado información sobre sus movimientos. Cada ataque estaba demasiado coordinado, cada maniobra demasiado anticipada. La traición era interna, y el peligro estaba más cerca de lo que podían imaginar. Finalmente llegaron al refugio temporal, una pequeña cabaña oculta entre los acantilados, equipada con suministros de emergencia, comunicaciones seguras y un sistema de vigilancia avanzado. Alejandro bloqueó la entrada con mecanismos improvisados y revisó el perímetro. Tenemos que descubrir quién nos está traicionando, dijo Alejandro. Si alguien sabe nuestras rutas y movimientos, nuestra supervivencia es imposible a largo plazo. Valeria asintió, revisando las cámaras de seguridad y los registros de transmisión. Fue entonces cuando encontró algo inquietante, un mensaje encriptado enviado desde dentro de su propia red de contacto, con coordenadas internas que solo los miembros del equipo podían conocer. Alejandro, es alguien que confío, dijo Valeria con un hilo de voz temblorosa. Alguien que ha estado con nosotros desde el principio. ¿Quién? Preguntó Alejandro, tenso. Valeria dudó un segundo antes de responder. Sergio León. El nombre resonó en la mente de Alejandro. Sergio había sido uno de sus compañeros más cercanos durante años, un hombre de confianza que había participado en operaciones de alto riesgo con él. Si Sergio estaba involucrado, significaba que la red había infiltrado a alguien con acceso total a sus planes y rutas. Esto complica todo, dijo Alejandro. Tenemos que actuar rápido y no dejar que nos sorprendan de nuevo. Alejandro revisó los datos de Sergio, buscando cualquier patrón, cualquier indicio de sus movimientos recientes. Encontró un itinerario que coincidía con las fechas y lugares de los ataques de la red. Alguien había utilizado a Sergio como canal de información, un traidor dentro del equipo, filtrando sus movimientos al enemigo. Valeria, tenemos que neutralizar la fuente antes de que vuelva a atacar, dijo Alejandro. No podemos permitir que la red se beneficie de esta traición. Valeria asintió, aunque su rostro reflejaba miedo. Enfrentar a un traidor era más complicado que enfrentarse a un enemigo externo. La lealtad rota siempre es más peligrosa que la fuerza bruta. Alejandro decidió enfrentarlo directamente. Con un plan rápido,
coordinó una operación para atraer a Sergio a un punto donde pudieran confrontarlo sin poner en riesgo los archivos. Prepararon señales falsas, rutas de escape alternativas y puntos de observación seguros. Cada detalle estaba calculado, como en las operaciones militares que habían ejecutado juntos años atrás. Cuando Sergio apareció, Alejandro lo observó desde la cobertura, viendo en sus ojos la mezcla de sorpresa y cálculo que solo un traidor experimentado podía mostrar. Sergio, dijo Alejandro, emergiendo de las sombras. Sabía que tarde o temprano te encontraríamos. Alejandro, no sabía que me descubrirías, respondió Sergio, su voz tensa pero desafiante. No era personal. La oferta era demasiado buena. No se trata de dinero, Sergio, dijo Alejandro. Se trata de vidas. Cada vez que filtras información, estás poniendo en riesgo inocentes, familias y todo lo que hemos jurado proteger. Sergio intentó justificarse, pero Alejandro y Valeria habían preparado el terreno. Un sistema de comunicación segura había registrado cada movimiento de Sergio, cada mensaje enviado a la red. La evidencia era irrefutable. Esto termina aquí, dijo Alejandro, acercándose con determinación. ¿Vas a ayudar a limpiar el desastre que creaste, o enfrentarte a consecuencias que no podrás controlar? Sergio comprendió que no tenía escapatoria. La red estaba observando, pero también él estaba atrapado, su traición había sido descubierta y su vida estaba en juego. La dinámica había cambiado, Alejandro y Valeria ahora tenían el control absoluto de la situación. Mientras tanto, en la costa, los drones de la red continuaban patrullando, sin saber que la infiltración había sido neutralizada. Alejandro y Valeria habían ganado tiempo, pero sabían que la amenaza no había terminado. La red era vasta, poderosa y despiadada. Cada segundo que pasaba era una oportunidad para planear su siguiente movimiento. Tenemos que movernos de inmediato, dijo Alejandro. Este refugio solo nos mantiene seguros por unas horas. Debemos enviar los archivos finales y desaparecer antes de que la red reorganice sus fuerzas. Valeria asintió y comenzó la transmisión final, asegurándose de que los datos llegaran a los aliados internacionales que podían garantizar la seguridad de la información. Cada paquete enviado era un paso más hacia la protección de vidas inocentes, pero también un recordatorio de que estaban en una carrera contra el tiempo y la traición. La noche se cerraba a su alrededor, y con ella, la certeza de que la guerra silenciosa apenas comenzaba. Alejandro y Valeria sabían que no podían confiar en nadie fuera de su equipo inmediato. La red estaba observando, analizando, y preparándose para un contraataque aún más letal. Y mientras las olas golpeaban los acantilados y la lluvia comenzaba a caer, Alejandro juró que no descansaría hasta desmantelar la red por completo. Cada traición, cada emboscada, cada segundo de miedo era un recordatorio de que la batalla no solo se libraba con armas, sino con astucia, valor y lealtad. La madrugada se abría lentamente sobre la costa norte. Alejandro Cruz y Valeria Ríos habían logrado mantener la información a salvo, pero sabían que la red todavía estaba activa, observando cada movimiento. Sus cuerpos estaban exhaustos, sus mentes tensas como cuerdas de arco, pero la determinación seguía intacta. No podían permitirse errores. Cada segundo contaba. Valeria, dijo Alejandro mientras revisaba por última vez las coordenadas. Hoy termina esto. La red ha estado jugando con nosotros demasiado tiempo. Es hora de darles el golpe final. Valeria asintió, ajustando el equipo de comunicaciones y verificando que todas las transmisiones estuvieran cifradas y dirigidas a los contactos correctos. Cada archivo enviado contenía pruebas de tráfico ilegal de armas experimentales, nombres de los involucrados y ubicaciones precisas de los alijos. La magnitud de la operación era aterradora, y si caía en las manos equivocadas, podría desatar un conflicto internacional. Tenemos que confrontar a los líderes de la red, dijo Alejandro. No podemos dejar que sigan manipulando y matando en la sombra. La ubicación final de los cabecillas de la red estaba en un complejo industrial abandonado, un lugar tan estratégico como peligroso. Alejandro y Valeria se acercaron en silencio, utilizando la oscuridad como aliada. La tensión era palpable, un solo movimiento en falso y podrían ser emboscados. Recuerda, susurró Alejandro. Este es un enfrentamiento no solo físico, sino psicológico. Debemos ser más inteligentes que ellos. Entraron al complejo utilizando entradas ocultas y rutas que Alejandro había marcado previamente con sensores y cámaras improvisadas. La red había instalado sistemas de vigilancia avanzada, pero su conocimiento local les daba ventaja.
Cada paso era calculado, cada sonido interpretado. Finalmente llegaron al centro de operaciones de la red. Dentro, un grupo de hombres y mujeres revisaba pantallas llenas de información sobre sus operaciones, cada una mostrando coordenadas, movimientos de activos militares y rastros de la información que Alejandro y Valeria habían logrado proteger. «Aquí están», dijo Valeria en voz baja, mientras apuntaba con su arma a los operadores. «Tenemos que asegurarnos de que esto termine sin víctimas inocentes». Alejandro asintió. Con movimientos rápidos y precisos, neutralizaron primero las defensas tecnológicas, cortaron la energía, bloquearon transmisiones y aseguraron que nadie pudiera huir o llamar refuerzos. La red estaba atrapada en su propia trampa. «Escuchen», dijo Alejandro con voz firme, entrando en la sala principal. «Sabemos quiénes son y lo que han estado haciendo. Cada movimiento, cada venta ilegal, cada operación encubierta, ha sido registrado. Ahora enfrentarán la justicia». Los líderes de la red se giraron, sorprendidos y asustados. La arrogancia de quien cree estar protegido por el poder y el dinero se desmoronaba frente a la determinación de dos individuos que habían arriesgado todo para detenerlos. «No pueden hacer esto», dijo uno de ellos, un hombre de traje impecable con aire de autoridad. «Tenemos contactos, influencia, nadie nos tocará». «No esta vez», replicó Alejandro. «Cada prueba está en manos de aliados internacionales y de las autoridades militares correctas. Su poder termina aquí». Valeria comenzó a enviar los últimos paquetes de datos mientras Alejandro mantenía la cobertura, asegurándose de que nadie escapara. Las pantallas mostraban la magnitud de sus crímenes: armas experimentales, ventas ilegales, documentos clasificados, operaciones encubiertas filtradas, e incluso pruebas de la traición interna que habían intentado ocultar. «Es sorprendente», dijo Valeria. «Toda esta organización, y todo se derrumba por unos pocos archivos correctos y un par de personas decididas». Alejandro sonrió con un atisbo de alivio, aunque sabía que aún no había terminado. La red era vasta y algunos de sus miembros aún podrían escapar. Pero ahora tenían la ventaja. De repente, un mensaje apareció en los monitores, un aviso de que fuerzas federales estaban en camino, enviadas por contactos de confianza dentro del ejército y la inteligencia. La red se dio cuenta de que su tiempo se acababa. Intentaron huir por salidas de emergencia, pero Alejandro y Valeria habían previsto cada ruta. Los interceptaron, asegurándolos sin necesidad de violencia innecesaria. «Es el fin de su operación», dijo Alejandro mientras esposaba al último líder. «Ninguno de ustedes volverá a amenazar vidas inocentes». Mientras los agentes federales llegaban para hacerse cargo de los detenidos, Alejandro y Valeria revisaron que todos los archivos fueran entregados correctamente. Cada detalle contaba, cada coordenada, cada número de serie, cada registro de comunicación debía llegar intacto. La responsabilidad era enorme, y ambos lo sabían. Cuando la operación terminó oficialmente, Alejandro respiró profundamente, dejando que la tensión se disipara un poco. «Lo logramos», dijo Valeria. «Pero todavía hay consecuencias. Algunos de los implicados son demasiado poderosos, y aunque han sido capturados, no podemos confiarnos». «Lo sé», respondió Alejandro. «Esta batalla se gana no solo con fuerza, sino con vigilancia constante. Pero hoy, hemos hecho lo correcto. Hemos protegido vidas inocentes». Mientras observaban cómo los líderes de la red eran escoltados por las autoridades federales, Alejandro recordó a su familia. Sabía que su padre, un veterano respetado que había protegido secretos durante décadas, estaría orgulloso. Sabía que cada sacrificio, cada decisión arriesgada, había valido la pena. Más tarde, en la seguridad de su refugio, Alejandro y Valeria revisaron los archivos finales, asegurándose de que la información llegara a las manos correctas. No había medallas ni reconocimiento público, pero la satisfacción de saber que habían detenido una operación que podría haber causado un desastre internacional era suficiente. «Nunca dejarán de surgir amenazas», dijo Valeria, «pero al menos hemos demostrado que incluso un pequeño equipo puede hacer la diferencia». «Exacto», dijo Alejandro. «El verdadero heroísmo no necesita aplausos. No necesitamos ser celebrados. Lo importante es proteger a quienes no pueden protegerse a sí mismos». Mientras la primera luz del amanecer iluminaba la costa, Alejandro y Valeria comprendieron que su trabajo no había terminado del todo. La red había sido golpeada, pero la sombra del poder y la corrupción aún existía. Aún así, habían logrado algo extraordinario:
habían derrotado a los traidores internos, habían protegido secretos vitales y habían salvado vidas sin que nadie más supiera nunca de su sacrificio. En la distancia, un dron de vigilancia capturó la imagen de Alejandro y Valeria de pie juntos, exhaustos pero firmes, observando el mar y las olas romper contra los acantilados. La historia de su lucha silenciosa quedaría oculta a los ojos del público, pero para ellos, esa era la verdadera victoria: hacer lo correcto sin esperar reconocimiento, sacrificando la fama y la seguridad personal para proteger a otros. El amanecer marcaba no solo el fin de una noche de traiciones y emboscadas, sino el inicio de un legado silencioso de valentía y honor. Alejandro Cruz y Valeria Ríos sabían que mientras existiera la injusticia y la codicia, ellos estarían allí, trabajando desde las sombras, defendiendo la verdad y protegiendo a quienes no podían defenderse por sí mismos. Y así, mientras el sol se alzaba sobre el horizonte, la historia del sacrificio invisible de dos héroes anónimos quedaba escrita en las olas y en la memoria de aquellos que nunca sabrían sus nombres, pero que vivirían seguros gracias a su coraje y determinación. El mundo no celebraría su victoria, pero ellos no lo necesitaban. La justicia había sido servida, los inocentes protegidos, y los secretos más peligrosos asegurados. En la batalla entre la luz y la sombra, Alejandro y Valeria demostraron que los verdaderos héroes operan donde nadie los ve, sacrificando todo por la seguridad de todos.